40, Isaías 40, Isaías 40, 28. Ahorita que veníamos rumbo a la iglesia, aquí pasando el crucerito del camino que va para Cleiro, el Señor me dio una palabra. Y dice Isaías 40, 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Una vez más, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Glorioso Dios, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración. Vamos a predicar su santa palabra para que seamos bendecidos, Señor. Derrame de su gracia, de su bondad, de su misericordia sobre todos y cada uno de los que estamos aquí y sobre los que no están, donde estén, Señor. Ahí bendiga sus vidas, tenga cuidado de ellos y de sus familias, y que todo sea para la gloria de su nombre. Y que esta palabra que va a ser predicada a todo aquel que la escuche y la pueda mirar, le sea de bendición, y sea usted, Señor, transmitiendo nuevas fuerzas, nuevas fortalezas para la gloria de su nombre, para que su pueblo no se canse de servir. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Venía manejando ahí y traía mi libreta por ahí en una parte, hasta que logré agarrarla para anotar y no se me fuera a escapar esto que me decía el Señor. Y me dijo el Señor: mi pueblo se cansa de servir. Una vez más, mi pueblo se cansa de servir. Y dice el libro de Isaías, capítulo 40, verso 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios Todopoderoso no se fatiga con cansancio. ¿No qué? No se fatiga con cansancio. Yo oí una vez a una hermana profeta que estaba diciendo que el Espíritu Santo una vez le llamó la atención y le dijo: no digas estoy cansada. No lo digas. No digas estoy cansada. Y ahora que medité yo en esto, y meditando en lo que dice el profeta Isaías, dice: no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Dios ni desfallece ni se fatiga, pero nosotros sí desfallecemos y nos fatigamos, sí nos cansamos. Físicamente es la realidad, sí nos cansamos, es normal, es una forma normal del cuerpo avisarnos que necesita descanso. Pero cuando nosotros lo pronunciamos constantemente, hay gente que se le vuelve costumbre. Ay, qué cansancio, ay, qué cansancio, ay, qué fatiga, ay, qué cansado estoy, ay, qué cansado, ay, qué cansado. No, porque las fuerzas las da el Señor. ¿Quién da las fuerzas? El Señor da las fuerzas. Y cuando nosotros decimos: no, yo tengo fuerzas del búfalo, tengo fuerzas del águila, el Señor renueva mis fuerzas, Dios es mi fuerza, Él es mi fortaleza. Las fuerzas del Señor van a venir, porque Él no se fatiga, ni se cansa. Entonces, me decía el Señor: mi pueblo se cansa de servir. Hoy veníamos Leti y yo de Western, y veníamos ahí por el camino queriendo medio dormir, que no en el ahí. Y me decía Leti: ay, sí se cansa uno, ¿verdad? Y yo le dije: pues sí, ¿no? Le dije: por ahorita llegamos, nos acostamos un poquito, agarramos fuerzas y seguimos. ¿Ah? Por eso es el break de 15 minutos, porque en 15 minutos uno recupera las fuerzas. Pero en el servicio al Señor, no permita usted
que el enemigo lo canse de servir a su Dios. No lo permita, hermano, porque el enemigo siempre va a querer que desfallezcamos, que nuestros ánimos caigan, que nuestras fuerzas mengúen, que no crezcan, para no servir al Señor. El servir al Señor es un gozo, es una alegría, es algo glorioso que el Señor nos permita estar en su obra y servir. No podemos permitir que el enemigo venga con cansancio y fatiga a nuestras vidas. No lo podemos permitir. Evitemos eso por el bien espiritual de nosotros. Y continuamos y dice acá, dice el 29, Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién es el que da fuerza al cansado? Él, porque de Él provienen las fuerzas. Las fuerzas vienen del Señor. Y Él dice, Él da fuerzas al cansado. Simple, si te sientes fatigado, agotado, cansado, dile, Señor, fortaléceme, ayúdame, dame fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Soy tu hijo, fortaléceme, Señor, me siento agotado, fortaléceme. Y Él tiene métodos de fortalecer. Él, hay ocasiones que manda a alguien con una palabra de fortaleza y uno se fortalece con esa palabra. Hay ocasiones que el Señor te manda una llamada con alguien y esa llamada te... Entonces, cuando uno esté en un estado de cansancio, de fatiga, y uno ocupe continuar, uno hay que decirle, Señor, fortaléceme. En el camino del Señor uno necesita pedirle al Señor su fortaleza, porque hay momentos débiles donde tú dices, pero no tiene caso. No, sí tiene caso. Servir a Dios es prioritario en nuestras vidas. No podemos dejar de servir al Señor. Y dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, cualquier persona que se sienta desanimada o sienta X situación en su vida, cualquier problema por el que esté pasando, hay gentes que ya se cansaron de luchar con su matrimonio, o ya se cansaron de ciertas cosas, o ya se cansaron de tal vez intentar llevársela bien con sus familiares o familia cercana que por alguna razón los ha desechado. No se canse de servir, que a su tiempo segará, dice la palabra. No nos cansemos de servir, que al tiempo segaremos. La siega llega hasta que es su tiempo. No podemos segar ni antes ni después, porque si segamos antes el grano está húmedo y se echa a perder. Tiene que estar en su punto para poderlo cosechar. Y la siega del Señor llega a su tiempo. Pero si el enemigo está afectando a su vida suya con cansancio, con fatiga, usted no se lo permita. Clame al Señor y pídale nuevas fuerzas. Y luego dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan ¿en quién? En Jehová. Hay gente que dice, mira, vámonos a dar una vuelta por ahí, acá y allá, a ver si cambia el ambiente, a ver si nos sentimos más relajados. Tal vez sí, y sí sirve, ¿cómo no? Por supuesto que sirve. Pero aquí dice muy claramente que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y nosotros que esperamos en Jehová, de ahí viene nuestra fuerza. Nuestra fuerza viene de nuestro Creador. Nuestra fuerza viene de nuestro Hacedor. Y cuando nosotros le pedimos a Él fortaleza, fuerza, la recibimos. Y dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Uno dice, pero ¿cómo es posible que Elías con una sola comida caminó 40 días? ¿Y cómo es posible que caminó tanto? Y sin comer, ¿cómo? Entonces, Dios da fuerzas al cansado. Dios fortalece. Dios es nuestra fuerza. Hay situaciones en las que estamos donde dices, ya no aguanto más, no puedo más, no sé qué hacer. Lo que debemos hacer es pedirle fuerzas al Señor y Él va a renovar nuestras fuerzas. Y me decía el Señor, mi pueblo se cansa de servir. Yo quería llorar, pero me dio vergüenza con Leti. Yo venía manejando y se me querían salir las lágrimas y pues no sé, me dio un poco de penita con ella. Y nomás agarré la libreta rápido y anoté y medité y venía meditando. Y decía, y sí, uno de pastor, uno sabe cuando la gente se cansa de servir. Y yo decía, Señor, no permitas que nos cansemos de servir hasta que lleguemos a tu presencia, hasta que descansemos de nuestras obras y durmamos, si es que tú no has venido.
pero permítenos servirte con todo nuestro corazón. Permite que seamos servidores para la gloria de tu nombre y que el enemigo no nos canse de servir. Usted no se canse de servir, hermano. Hay mucha gente que dice, no tiene caso que yo vaya a la iglesia si hay 2 o 3. No. Tú no dependes de 2 o 3. No dependemos si viene o no viene, o si está llena la iglesia o está vacía. Nuestro servicio es voluntario. Y nuestro servicio a Dios es voluntario. Y estamos con Él por su gran inmensa misericordia que ha tenido con nosotros. No podemos poner pretextos para dejar de servir al Señor. Vamos a ir a Lucas capítulo 15. Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Aquí es la parábola del hijo pródigo, donde Jesús enseña que este hijo tenía todo en abundancia, tenía todo con su padre. Su padre era un hombre rico que tenía recursos económicos, y el muchacho agarró su heredad, la gastó, la malgastó en vicios, se quedó sin nada y se fue. Cuando se le acabó el dinero, tuvo que ponerse a trabajar como cualquier jornalero y tuvo que alimentarse de las garrobas que se alimentaban los cerdos, y cuando lo estaba haciendo volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia. Hay mucha gente que deja al Señor, se va a gastar lo que Dios mismo le dio, sus dones, sus talentos, sus habilidades. Yo conozco gente que le servía a Dios, que servían en la alabanza y dejaron al Señor y se fueron a tocar a las cantinas. Y estando allá, se alejaron más del Señor, se hundieron más en el vicio, y estando en una situación deplorable, reaccionaron y se dieron cuenta que en la casa de nuestro Padre hay abundancia, y en la casa de Dios hay abundancia. En la casa de nuestro Rey hay abundancia. Hay abundancia de paz, de amor, de gozo, de alegría, de salud, de años de vida. Hay abundancia de todo. Y muchas veces nosotros dejamos esa abundancia por ir allá donde Dios nunca nos mandó. Si nosotros estudiamos lo que el Señor nos diga que estudiamos. Si nosotros nos preparamos en lo que el Señor nos diga que nos preparemos. Porque nuestra vida ya no es de nosotros, es de Él. Y nuestro tiempo ya no es de nosotros, es de Él. Y nosotros vamos a hacer con el tiempo que Dios nos dio lo que Él quiera que hagamos para la gloria de Él. Por eso hay tanta gente fracasada que hace lo que Dios no le mandó. Y cuando se dan cuenta es tiempo perdido porque hicieron lo que Dios no les mandó. Como este joven, jamás Dios lo mandó que se fuera de la casa de su padre. Él se fue, sufrió hasta que reaccionó, volvió en sí y se dio cuenta de lo que tenía. Hay mucha gente que no se da cuenta de lo que tiene. Y Dios nos ha dado en abundancia y no se da cuenta de lo que tiene. Y cuando volvió en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de que me llames hijo, soy como cualquiera de tus jornaleros, pero recíbeme. Y el padre lo recibió con pompa y fiesta y con anillo nuevo y con cuanta cosa. El padre dio todo, mató el becerro gordo, al grado de que los celos le entraron al otro hijo. Le dijo, Padre, ¿cómo es posible que yo vivo aquí, te obedezco, siempre estoy cuidando tus bienes y ni un cabrito me he comido con mis amigos? El padre le había dicho, bueno, no te lo has comido porque no has querido, todos son tuyos, cómete todos los que quieras. Y muchas veces nosotros tenemos años en el Evangelio y a veces no le pedimos al Padre que nuestros deseos sean cumplidos, cuando todo lo que tenemos Dios lo pone en nuestra mano. El otro día me decía un hermano, usted tantos años que tiene sirviendo al Señor
usted y su esposa, ustedes han de tener una tremenda cuenta en el banco del Señor. Pídanle que les dé. Y yo dije, híjole, si es cierto, si nunca le pido. Entonces, este vino, regresó a su padre lo recibió con esplendidez, aunque su hermano se enojó, y volvió a lo que inicialmente había despreciado. No nos cansemos de servir al Señor, amados. Sirvámosle de corazón, de gusto, con alegría, y hagámoslo con regocijo, para la gloria de su nombre. Amén, amados. Amén. Muy bien, vamos a ir al Salmo 40. El 1 al 3, Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo dice el salmista? Pacientemente esperé a Jehová. Hay una parte en la escritura que dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto de servir al Señor es una carrera de resistencia, hermano. Esto es una carrera de resistencia, de estar ahí con nuestro Señor, estar conectados con nuestro Señor. El otro día me llamó Mike y me dijo, hermano, fui a orar a la iglesia y sentí como el Señor me empezó a hacer algo en mí, que me empezó a sudar mi espalda. Él solo vino, oró, le clamó al Señor y el Señor le respondió a él. Dios no necesita multitudes para responder peticiones. Dios lo único que necesita es corazones dispuestos que lo busquen a Él. Tenemos el caso de nuestra hermana Ludi. Ludi ha venido sola a orar aquí y Dios le ha hablado nomás a ella sola y la ha consolado. Y se ha ido fortalecida, se ha ido a su casa con nuevas fuerzas. Yo una ocasión, cuando oramos a las 4 de la mañana, estaba aquí llorando. Además que nomás traía como $100 en la bolsa. Y me dijo el Señor, dale los $100 a Ludi. Y dije, pero señores, son los únicos que traigo y para echar gasolina y ya no traigo más. Y me dijo otra vez el Señor, dale los $100 a Ludi. Pues saqué la cartera y pues se los di y me quedé sin nada. A lo mejor ella necesitaba ese dinero, Dios sabía su necesidad de ella y Dios le suplió en ese momento. Porque nuestro Dios es nuestro suplidor. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos antes que lo digamos. Pero cuando le servimos y confiamos y esperamos en Jehová, si nosotros esperamos en nuestro Dios el bien de nuestra necesidad, Él lo va a proveer. ¿O no? Él lo va a proveer. Él lo va a proveer. Y lo dice el Salmo el 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Entonces, cuando esperamos pacientemente en el Señor, vamos a recibir el favor que necesitamos de Él. Y dice el 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Me hizo sacar de dónde? Del pozo de la desesperación. O sea que cuando una persona se desespera, está en un pozo. ¿En dónde está? En un pozo. Y para donde voltea ve problemas. Porque las paredes del pozo son puros problemas. Es un encierro. Pero cuando esperas pacientemente, el Señor viene y nos saca de esas situaciones de desesperación. Todos hemos tenido pozos de desesperación. Hay ocasiones que no tenemos para pagar la renta, no tenemos para pagar un bill, no tenemos para pagar un pago, no tenemos para ciertas necesidades y nos empezamos a desesperar. Es normal. La única diferencia es que los que esperan en Jehová recibirán el favor de Dios. Yo he pasado por situaciones muy difíciles y mi confianza siempre ha estado en el Señor y siempre el Señor ha proveído. Siempre. Y luego dice aquí la parte final del 2, dice,
42, puso mis pies sobre la peña. Inicialmente esta persona, el salmista, estaba en el pozo de la desesperación, pacientemente esperó en Jehová. Vino el Señor y lo sacó del pozo de la desesperación y lo puso en la roca firme, en la peña que es Cristo. Y lo puso y lo afirmó. Pero muchas veces nosotros, cuando nos desesperamos y actuamos en desesperación, nos hundimos más. Y eso no es inteligente. Lo inteligente es esperar en nuestro Dios, aunque la situación esté difícil. Mire, yo conocí un caso de una hermana de El Salvador, la hermana Leti, que nos contó ella que en El Salvador ellos vivían una situación muy humilde y ocupaban leña para cocinar, y se metieron a un cafetal de un rico enorme que tenía bardeado su cafetal. Pasaron el alambre y andaba recogiendo leñitos, ramitas secas del café, y el alambre tenía un sistema que avisaba cuando alguien tocaba el alambre, avisaba ya, y se dejaron venir sus capataces en caballos. Y allá tenían la costumbre de que se metía a una propiedad, lo mataban y ahí mismo lo enterraban y lo dejaban. Dice que vinieron los dos tipos que andaban en sus caballos alrededor de la planta de café, del arbolito de café donde ellas estaban escondidas, que casi los pisaban y no los miraban. Y dice ella, yo ahí me acordé de la sangre de Jesús y dije, me sello, me cubro con la sangre de Jesús. Señor, que se haga tu voluntad. Y los tipos con pistola en mano, para darle unos matalas ahí a las dos que andaban adentro de la propiedad. Y ella dijo, increíble, hermanos, increíble. No nos miraron ni casi nos pisaban con las patas de los caballos. Convencida estoy, dijo ella, que la sangre de Jesús tiene poder. ¿No era una desesperación sabiendo que le iban a matar? Sí. Ella bien pudo gritar y correr y defenderse con sus fuerzas, pero ella clamó a su Dios con fe, con seguridad, y Dios la protegió. Y ahora le sirve a su Dios, ella y sus hijos que Dios le dio, ella siendo joven, y ahora le sirve a Dios. Y ella testifica y dice, yo estuve a punto de ser muerta por unos leños secos y Dios me guardó porque clamé a la sangre de Jesús. ¿Y por qué no clamamos al Señor cuando estamos en diversas pruebas y tribulación? ¿Por qué dudamos? ¿A qué se debe que hay tanta duda? ¿A qué se debe que no clamamos a nuestro Dios y le pedimos de su misericordia, de su bondad, para que se manifieste en nosotros? Porque el ser humano siempre quiere depender de Él y no depender de Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. ¿A depender de quién? De Dios. A pesar de lo que sea. Incluso a pesar de que nos maten. Aprender a depender totalmente del Señor. A todos nuestros hermanos que están masacrando en Siria, ¿acaso ellos dicen algo? No. Les dicen, vas a salvar tu vida si niegas tu fe. Y no dice nada, prefieren que los maten. Y los matan. Porque su fe está puesta en su Dios. Y lo dice el 43. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué puso? Cántico nuevo. Pero como si estaba en el pozo de la desesperación. Pacientemente esperó en Dios, vino el Señor, lo sacó, lo puso en la roca firme que es Cristo, y después le puso cántico nuevo en sus labios. El problema es que hay veces que viene Dios, nos pone cántico nuevo en nuestros labios, no lo anotamos, no lo registramos y se nos olvida. Y después, híjole, lo haya anotado. Anótalo cuando te lo está dando el Señor. Anótalo corriendo antes de que se te vaya, porque es cántico nuevo que Dios nos da. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Tú crees que Dios, cuando una persona cuando ve que tú estabas en una situación difícil, en un pozo de desesperación, viene el Señor, te rescata, te pone sobre la roca firme, te pone cántico nuevo, tú testificas? ¿Tú crees que la gente no va a recibir el testimonio? Sí lo va a recibir. Por eso Dios escoge lo más vil y despreciable del mundo para avergonzar a los sabios. Pero ¿cómo que este era un borrachales? ¿Y cómo que ahora le sirve a Dios? Sí, era un borrachales, pero ya no es. ¿Cómo que este drogadito? Ahora, ¿cómo? Yo tengo el caso de un amigo mío que ahora es pastor, se llama Jesús.
Bueno, a él ya no lo aguantaban en su casa ni su familia. Él fue un desastre, era la oveja negra de la familia. Era un desastre Jesús. A donde iba era un desastre Jesús. Y de la noche a la mañana empezó a ir a una iglesia. Y Jesús empezó a cambiar, y a cambiar, y a cambiar, y a servir en la iglesia, inquieto como era en la calle, inquieto en la iglesia. Empezó a servir, a servir, a servir, hasta que lo llevamos al Señor al pastorado. Ahora es pastor de una iglesia en Watsonville, California. Y todos, pero ¿cómo que loco de Chuy? Pero ¿cómo no puede ser? Sí, sí puede ser. Porque Dios escoge lo más vil y despreciable para honrar su nombre. Al menos digan amén, hermano. Él vino por lo que no sirve. No me diga usted que nosotros éramos ovejitas blancas. A Mike, Mike es la ovejita pintita. ¿Cómo está su ovejita pintita? Él es la ovejita pintita. ¿Y por qué pintita? Porque era negra y ahora el Señor lo está transformando a blanca. Tiene una que otra motita negra todavía, pero ya está más blanco que negro. Y Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. ¿Tú crees que no va a hacer maravillas si Él es nuestro creador? Él es nuestro hacedor. Pero nosotros tenemos que confiar plenamente en Él y continuar sirviéndole. Amén. Dice aquí el 44: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vamos a Mateo 11:28, mis amados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y me dijo el Señor: mi pueblo se cansa de servir. Y Él dice acá: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿el descanso de quién viene? El enemigo tiene otro sistema. Él tiene uno que se llama insomnio. Tiene un espíritu de insomnio, que a veces manda a alguien por ahí y en toda la noche no pegue el ojo a la persona. Vueltas y vueltas en la cama y nomás no puede dormir, por ningún medio puede dormir. ¿Sabes por qué? Porque está siendo atormentada por un espíritu satánico de insomnio. Pero cuando tú vienes y le dices: Señor, yo confío en ti, cansado estoy, permíteme descansar, Señor. El Señor te va a dar descanso. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Por eso, cuando uno confía en el Señor y uno le pone sus problemas al Señor, Él sabe cómo solucionarlos. Porque hay momentos en que uno no sabe cómo. Pero eso depende si uno confía en el Señor. ¿Amén, amados? Bien. Vamos a buscar otra escritura aquí. Vamos a 1 Samuel, capítulo 13. Primera Samuel, capítulo 13. Okay. Bueno, vamos a ver para entender un poquito más. 13:1 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonathan en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonathan atacó a la retaguardia de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos,
Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. El profeta le dijo: vas, rey Saúl, me esperas en Gilgal, y yo voy a llegar allá. Espérame allá 7 días. ¿Cuál era la orden? Me esperas en Gilgal 7 días. Él tocó trompeta, mandó reunir todo el pueblo de guerra, se reunió una cantidad de gente. La gente al paso de los días se desesperó, empezaron a desertar, se empezaron a ir, se empezaron a esconder en cuevas, les dio miedo porque el profeta no venía. Se desesperó Saúl, y Saúl hizo lo que nunca le mandaron a hacer. Lo único que le mandaron a hacer: te vas a Gilgal y esperas ahí 7 días. Ya tenía 1 año de rey, la gente lo seguía, él tenía que estar ahí, cumplir la orden que se le dio, poner ciegamente su confianza en la orden que se le dio de parte del Señor. Él nomás tenía que esperar, ¿cuántos días? 7 días, a que llegara el profeta Samuel. Y dice el 9: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Eso le correspondía al rey? No, eso era trabajo del profeta. El profeta que iba a ir a Gilgal a ofrecer el holocausto al Señor para presentar esa batalla que el pueblo de Israel iba a tener contra los filisteos, para que Dios le diera la victoria. Nunca, jamás dijo el Señor: hey Samuel, dile a Saúl que me ofrezca el holocausto para yo confirmar si van a ganar la batalla o no. Se desesperó el rey, dejó de confiar en la palabra inicial, y él mandó que trajeran el holocausto, y él lo ofreció. Y fíjense lo que dice. Dice el 10: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Acababa de ofrecer el holocausto, y he aquí, ahí venía el profeta del Señor.